Mi forma de accionar como artista, utilizando la fotografía, es intervenir el espacio urbano con particular atención a las periferias y a los espacios en fase de transformación. La única forma que he encontrado para entenderlos es a través de una experiencia directa, una experiencia físicamente comprometida. Hoy, en la emergencia que nos toca vivir como humanidad, lo virtual aceleró su presencia en nuestras vidas. Camino desde mi casa una 25 cuadras para llegar a la Fundación Andreani, donde participaré de una visita virtual de mi exposición, Coleccionar un Mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta visita virtual a mi exposición en la Fundación Andreani. Yo soy Gianpaolo Minelli, artista, fotógrafo, suizo-italiano, radicado en Argentina desde el 99, y aquí en el nuevo edificio de la Fundación Andreani, en el barrio de La Boca, el barrio más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, se exhibe mi progetto intitolato Collezionare un Mundo. Do anche un benvenuto a tutti gli amici della Svizzera o dall'Italia, da dove io provengo, visto che questo sarà un video visto che si potrà vedere in internet nella piattaforma di YouTube della Fondazione Andreani. Buongiorno a tutti. La Fundación Andreani me convocó hace más de 2 años para hacer un registro fotográfico del proceso de construcción de este edificio, donde estamos en este momento, donde en este momento está albergando mi exposición Coleccionar un Mundo. De hecho, Laura Bucellato me convoca, me propone a la Fundación Andreani para justamente crear un archivo de la memoria que tenga en cuenta todas las etapas de la construcción de este edificio. Fue para mí un proyecto muy interesante que me permitió, sobre casi más de 2 años, poder venir, recorrer este edificio y documentarlo. He armado un archivo de casi 2.500 fotografías. Por supuesto, aquí en la exposición tenemos nada más que 23 fotografías que tienen como una idea curatorial, conceptual, clara. En la exposición 3 libros donde justamente se relatan las 3 etapas. ¿Cuáles fueron las 3 etapas? La primera etapa fue la casona en su silencio, la casona que estuvo cerrada por mucho tiempo, no sé exactamente, pero casi 10 años. Ingresé en esta casona, documenté este silencio, este momento mágico también, ¿no? De poder encontrar historia, las diferentes capas. Esta casona, que fue construida al principio del siglo pasado, albergó varias actividades. Fue una cantina, fue taller de artista, aquí también el famoso artista Rómulo Machó tuvo su taller, y entonces como que fue un momento también mágico, eso de poder penetrar, ingresar y hacer ese registro de ese momento de la espera que algo iba a suceder. Además, en ese momento pude acompañar en el proceso de excavaciones arqueológicas a Marcelo Weinzel, que estuvo trabajando aquí casi un mes, buscando en la tierra, llegando hasta la Tosca, llegando hasta el riachuelo, elementos del pasado. Tiene alguna relación con la fotografía, el hecho de descubrir, de buscar algo debajo de la tierra. La fotografía también es una búsqueda de algo más, ¿no? Este trabajo del archivo de la memoria, de la construcción de este nuevo espacio para la cultura, para la acción social,
que le viene bien al barrio de La Boca y a toda la ciudad de Buenos Aires. Como fotógrafo y artista, normalmente yo trabajo con una cámara de placa, una cámara analógica, con negativo de formato grande, 4x5 inch. En este caso, cuando me convoca la fundación para hacer todo ese registro, era improponible trabajar con esa cámara porque aquí había que trabajar y producir un archivo importante. Entonces, en este caso yo me encontré con un archivo de 2.500 fotografías. Cuando la fundación decide invitarme a hacer la exposición, entonces con Laura nos sentamos a mirar todo ese material y entender por qué lado podíamos ir. Y encontramos como fotografía que además dialogan no solamente con la historia de la fotografía, pero dialogan también con las otras disciplinas, que para mí es muy importante. Yo siempre tengo presente la historia de la fotografía, por supuesto, los grandes autores, pero me interesa mucho dialogar y tener como un diálogo abierto, de nuevo, un diálogo abierto con las corrientes artísticas del pasado, las vanguardias artísticas, el arte concreta, el arte geométrico, el informalismo italiano que aquí encontré en estas paredes cascaradas llenas de colores, o las instalaciones, el arte povera, la escultura. En el lejano 1995, yo vine por primera vez en la ciudad de Buenos Aires en el 95, por 4 meses, para hacer un trabajo, descubrir un poco la escena artística de la ciudad. Laura me abrió las puertas de estos artistas porque me hizo un listado y yo llamé a todos los artistas, los fui a visitar y le propuse hacer un retrato. La historia linda de estas constelaciones que aparecen y vuelven a aparecer después de tanto tiempo es que en esa serie de retratos he retratado Clorindo Testa, que es el arquitecto de este edificio, fue un gran artista, Rómulo Machó, y ese 1995, una noche, acá a la vuelta, donde tenía otro taller, que participé en una fiesta, vinimos a las 2 de la mañana, justo acá enfrente de la casona Andreani, de la Fundación Andreani, a realizar su retrato fotográfico nocturno, una exposición de 3 minutos que él me regaló su presencia durante 3 minutos para que la foto salga, ¿no? Eso fue como también algo mágico que vuelve a aparecer en la memoria en este espacio. Empezando el recorrido, decidí justamente irme a una fotografía donde la obra, el ruido de la obra desaparezca y aparezcan pequeños elementos importantes en el momento de la construcción para los albañiles, para la empresa constructora, el arquitecto que dirigió la construcción. Y me interesó mucho como estos pequeños elementos, como en el caso de esta fotografía, este alambre circular que al final se transforma casi en una línea, como si fuera un dibujo. En muchas de las fotos que propongo hay una búsqueda de una perspectiva que me la da la luz en la mayoría de los casos, pero también de una cierta bidimensionalidad, como meter todos en el mismo plano que me da esa posibilidad de construir como casi si fueran unas pinturas, ¿no? En este díptico es bastante evidente también por la presencia de este color rosa fuerte, son 2 placas de Durlo que aparecieron allí casi de una manera mágica, nunca había visto placa de Durlo rosa, y caen perfecta con el encuentro de estos hierros, un alambre, lo que antes comentaba de esta referencia también con el arte povera, con elementos sencillos, que pueden entre sí unidos construir una obra de arte. En este caso es la obra de un albañil que yo intento transformar y elevar a obra de arte con la fotografía que presento.
La exposición, a pared hay 23 fotografías que fueron instaladas además teniendo en cuenta el juego que proyectó el arquitecto Clorindo Testa en esa medianera, bastante típico de sus obras, con ventanas de diferente tamaño y puesta, ubicada, ¿no?, en forma simétrica, pero a diferentes niveles. Entonces también mis fotografías la instalé, la pensé para que jueguen con estas aberturas hacia afuera, que es bastante raro también desde una sala expositiva tener esa posibilidad de mirar una obra y al mismo tiempo al lado poder asomarte a ver la realidad que está aquí afuera, que es el barrio de La Boca. Para acompañar la exposición y poder agregar más material, ya que el archivo es un archivo enorme, decidí producir 3 libros que he diseñado yo mismo, también en el diseño gráfico y en la secuencia de imagen para construir otro relato, también otra posibilidad para el espectador de otra manera de vivir la exposición. Hay el cruzar el espacio, mirar las fotografías puestas a pared y también este momento de 3 mesas, 3 libros. Los 3 libros son el tomo 1, tomo 2, tomo 3, que representan un poco los momentos más importantes. El tomo 1, donde estoy ahora, es el libro de la casona del primer momento, que es marzo-mayo del 2018, es el momento de la casa a la espera que sucediera algo, el momento antes que entraran los albañiles para empezar la obra. Durante estos meses pude ingresar y documentar la casona en su silencio, en su momento, así como quedó en especie de un tiempo suspendido. Y bueno, me dediqué como a rescatar ciertos valores de arquitectura del espacio, ciertos elementos que además fueron rescatados en el momento de la obra, y fui como encontrando situaciones y composiciones que me llevaban de nuevo a esa idea de componer unas fotografías que además de tener el valor de documentación, se transformen en obra de arte. Aquí, por ejemplo, en esta foto hay unas pinturas descascaradas de un techo que se cayeron al piso de madera, una pintura blanca que arman como un juego, una composición casi que se refiere al arte concreto. Las pinturas de la vieja cantina. En este libro está también documentado el momento de las excavaciones arqueológicas, donde se encuentra se saca ese barro y se transforma también, ese barro se transforma en una escultura que parece bronce, pero es barro de riachuelo. Libro número 2, octubre 2018, enero 2019, es el momento mágico de la demolición, el momento donde los obreros empiezan a trabajar. Entonces ya mi visita, mi cruzar ese territorio limitado de una casona ya no era en solitario, pero era acompañado con albañiles, con ruido, con polvo, mucho polvo, porque el momento de la demolición se produce mucho polvo, el momento del desarmado de las partes que se recuperaron. Pero fue como también aquí muy interesante poder encontrar cómo de repente apareció la luz, porque sacando un techo de un espacio que, sobre todo la parte de la planta baja, era un espacio muy oscuro, donde funcionó la cantina, era un espacio como con poca luz natural, y de repente abriendo los techos, demoliendo cierta parte de los techos, la parte trasera, fue como muy mágico ver esta luz que de repente resalta la pintura de los ambientes donde esta luz no existía.
ese momento también está el apuntalamiento de la fachada del edificio que se mantuvo. Muy interesante también esa temporalidad, ¿no? De algo que yo llegaba y el espacio seguía modificándose, se modificaba rápidamente, ¿eh? Desde la caída de una pared, de sacar un techo, como decía antes, de la aparición de la luz, de las chapas que se ponían al fondo. Hay como... Y también me interesaba en esa idea del archivo, todos esos elementos que se fueron recuperando, las maderas que fueron como apoyadas, y la documenté casi como hacer como un archivo claro de memoria de los elementos recuperados. Y acá aparece la luz de los techos, y hasta que se prolija el espacio, desaparece la parte trasera del edificio, aparece una planta, un vacío, que allí en el tercer tomo y en la muestra colgada a pared es la parte de la construcción, es la parte del nuevo proyecto del edificio de la Fundación Andreani. Tercer libro y último libro propuesto en la exposición, febrero-diciembre de 2019. Es el momento de la construcción, es el momento del encofrado, el momento de salir del barro, salir de los cimientos para llegar al techo, que en este caso es una cúpula. Aquí le quise dar lugar también al albañil que trabaja, que construye, que en este caso para mí se transforma también en un artista, cuando construye una columna de madera de la medida perfecta para poder recibir el cemento, está construyendo una escultura, está construyendo una instalación, además temporal, porque la columna, una vez que se tira el cemento y se seca, hay que desarmar esa madera y volver a usar esa madera para construir la columna del piso de arriba. En este caso dialogando con Hernán Yagante del laboratorio Edoartis, que es el mismo laboratorio que copió la fotografía y también estos libros, hablando de este valor del archivo de la memoria, empezamos a hablar de las maderas, viendo las fotografías, que las maderas se podían recuperar y transformar en los marcos y en esta misma mesa. La mesa recupera una idea de diseño simple, el mismo diseño que utilizan los albañiles para construir su mesa para el almuerzo. El arquitecto que estaba dirigiendo la obra, Alejandro, muy amablemente me dijo, bueno, llévate estas 6 placas, me las llevamos al taller de Hernán y allí pudimos hacer la producción de las mesas y los marcos, y que al final se transforma en una obra en sí misma. Entonces, en este tercer tomo, el tercer libro, está documentada esa parte de llegar al techo del nuevo edificio de la Fundación Andreani. Estos son los recortes originales de las placas de madera multilaminada utilizadas en la confección de los encofrados de la obra de la Fundación Andreani. Estas maderas conformaron una concavidad receptora, es decir, originaron una interioridad oscura que moldeó, dimensionó y dio forma a la estructura que cimenta el edificio. Un edificio que, del mismo modo, se propone alojar obras de arte.
Me gusta pensar esto como un proceso de escritura reversible. Estas maderas como estampas dejan grabar su textura en el material que moldean, pero al mismo tiempo atesoran, conservan la inscripción de los restos del mismo material solidificado. Creo que se puede pensar en cómo estos restos de material, estos restos de obra, atestiguan, dan testimonio del proceso de obra. En este sentido, es importante destacar que estas maderas, que antes fueron interior y ahora exteriorizan esa experiencia, siendo reconfigurada su función de moldear para ahora ser marco de una imagen, se constituyen como huella del universo de lo tangible. En el momento histórico que nos toca atravesar, donde el paradigma de la virtualización, de la inmaterialidad, pareciera de alguna manera apoderarse de nuestras relaciones, interponiéndose en nuestros modos de percepción, estos restos de encofrados, estos marcos de fotografías, son testimonio de un mundo que ha empezado a ser pasado. El estrecho enlace entre lo visible y lo táctil. Pensar que todo este proceso es sobre la memoria, es la documentación de una memoria. Memoria en términos de, bueno, nosotros que trabajamos con la fotografía y con la imagen, memoria de la computadora, de la memoria de la cámara, la memoria del sujeto artista, la memoria que tienen estas maderas, estos materiales que dan cuenta de algo que está, pero también de algo que no está, ¿no? Sí. De una falta en un encuadre, en un recorte, un enmarque de una visión. Todo habla de aquello que ya no está. Sí, del ausente. Del ausente, ¿no? Incluso vos hablabas de una imagen como muy poética de esa luz que en algún momento iluminó la columna y en un término posterior desaparece porque hay un techo. Sí, a mí lo que me interesa es esta como doble inscripción. Sí. Que atestigua. Las dos superficies como que perpetúan su proceso constructivo. Sí. Y eso está relacionado, o uno lo puede relacionar, al mismo proceso fotográfico, la misma documentación de ese proceso. Claro. Y por eso es que arribamos a la decisión de reformular y reutilizar este material con toda esta carga testimonial de la que estamos hablando en la utilización o para la utilización de los marcos de tus fotografías. Claro, sí, es una parte fundamental de la obra. Yo en todo el proceso he realizado un archivo de la memoria de la construcción del edificio, pero cuando tuve que decidir qué voy a exponer, decidí determinadas imágenes que me interesan a mí como artista y al mismo tiempo en este diálogo con vos, hablando sobre la importancia de la madera, de la construcción misma del edificio, como que es sumamente importante que sean estos los marcos y no cualquier madera, ¿no? Sí, que a la vez le da un carácter de únicos, ¿no? Claro. De alguna manera irrepetibles, son como irrepetibles. Objetos irrepetibles que contienen su historicidad, tanto objeto que porta un lenguaje, un resto, algo tangible, corpóreo, solidificado, dirigido a gente que nos está viendo, que nos está prestando atención o escuchando mediante una pantalla. Sí. El destino final de esto que estamos diciendo está mediado por una virtualización. Me parece que es un rasgo de esta historicidad, ¿no? También. Por eso hoy yo hablaba de que también esa documentación da cuenta de un momento histórico, ¿no? Claro. Estamos hablando de arte, estamos hablando de objetos palpables que podemos tocar con nuestras manos, tangibles. Pareciera en este contexto que es un mundo que ya está empezando a dejar de tener vigencia, ¿no? O sea, me parece importante aclararlo esto.
Hernán se ocupó también de la producción y el montaje de mi primer proyecto realizado en el barrio de La Boca en el 2014, en las calles Quinquela Martín y Garibaldi. Una exposición realizada en el paisaje urbano y humano. Las grandes fotografías fueron instaladas directamente en las paredes del barrio. Guardaban una estrecha relación con el entorno, donde fueron realizadas las mismas imágenes. Todo sucedió al mismo tiempo. Los modelos en plena tarea de separación y reciclado de los residuos y nosotros instalando la grande fotografía que los retrataba. Mientras la cotidianidad acontecía. Pasaba un colectivo, un camión, otro colectivo, los chicos volvían del colegio y los invitados al evento se mezclaban con los vecinos en un asado en la calle. Después de este primer proyecto, intensifiqué mi búsqueda artística en el barrio de La Boca, que sigue hoy en día. Recorro erráticamente la boca como si fuera un cuerpo, con sus arterias, con sus órganos vitales y con sus puntos frágiles. El barrio se transforma en el territorio de acción artística. Me he concentrado sobre el patrimonio arquitectónico, puntualmente en los típicos conventillos de chapa y madera. Como en otro proyecto, el diálogo multidisciplinario es sumamente importante para el desarrollo de mi obra. Con Mercedes Cheso, arquitecta, hemos empezado un diálogo sobre el patrimonio y hemos recorrido junto el barrio. Estoy creando un archivo de la memoria del patrimonio arquitectónico para luchar contra la degradación de los conventillos, para pensar en la posibilidad de rescate y de sobrevivir al descuido, a los incendios. Utilizo mi cámara de gran tamaño buscando encuadres precisos, casi como si fueran retratos de casas. Esta casa, que es hermosa. Bueno, la verdad que es una de las imágenes más significativas por su alto nivel de autenticidad, pero para poner el acento en determinados elementos, la verdad que ofrece esa relación tan singular entre elementos industriales como es la chapa, definitivamente característica, pero también en esos detalles constructivos. Lo vemos en la cornisa, en todo ese festón y remate que hace de la cubierta hecha en madera, es todo ese friso, que a su vez va reproduciendo formas clásicas, pero a su vez estilizadas, ¿no? Están hechas en madera. Fíjate qué artesanal que es toda esa construcción aplicada sobre elementos industriales, ¿no? Realmente una voluntad expresiva y un detenimiento para enriquecer una obra simple, ¿no? Una envolvente muy simple, reproducida en chapa, pero que va, digamos, buscando elementos especiales para enriquecerla. Lo mismo en los balcones.
esa herrería tan característica del barrio, donde esos arcos apuntados, con reminiscencia a un neogótico, pero absolutamente de filigrana, de mucha artesanía y delicadeza, ¿no? Muy esbelta la línea del hierro. Y la verdad que ese balcón particularmente, o sea, ese diseño de herrería, se da básicamente en el barrio de La Boca. Por lo tanto, son detalles de una manufactura de calidad, pero también, como te decía antes, de elegir los lugares donde colocar los pocos elementos expresivos que tiene la arquitectura de chapa y madera, ¿no? Como si a esa austeridad habría que darle como una relación con la arquitectura clásica, ¿no? Es decir, bueno, puedo trabajar una arquitectura desde los elementos en seco, industriales, de mucha austeridad, como dije, pero en algunos lugares puntuales justamente va a haber que enriquecerla, ¿no? Sí, me parece que esos son elementos salientes de este tipo de arquitecturas. Presencia urbana muy fuerte por la resolución de esa esquina, muy acotada, o sea, la ochava, la forma de el paño que toma la esquina es muy angosto, pero ahí se pone lo más importante, ¿no? Esos 3 aventanamientos, el de abajo lamentablemente perdido en relación al original, pero los otros 2 dicen, acá estoy yo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta visita virtual, en este experimento de una visita virtual a mi exposición Coleccionar un Mundo de la Fundación Andreani. De verdad, muchas gracias. Y quiero agradecer además la Fundación Andreani con su equipo, a Milagros Velasco y a Karina Castiglioni, que me han acompañado durante todos estos 3 años de trabajo, y a Laura Bucellato, que me propuso y me acompañó en la selección de las imágenes. No quiero olvidarme de Gonzalo Aguilar, que escribió el texto de Sala, y a Ariel Pradelli, que es el arquitecto que nos acompañó también en una visita virtual en la sala. Espero hayan disfrutado este recorrido que empezó en la sala, salió por el barrio, volvió a la sala, y nada, esto recién empieza y yo espero poder seguir trabajando en el barrio de La Boca y colaborando con la Fundación en lo que sea.